El uso del lenguaje, el habla, el signo que se modifica con las culturas y con el uso. Y Charly López, que es docente, que es historiador, que lo vemos por TN, que lo leemos y que es un capo porque además explica todo esto muy bien, con algunas palabras nuevas que se incorporan en la Real Academia Española. ¿Qué tal, Charly? ¿Cómo va? Buen día. Hola Hugo, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, algunas palabras que vamos a revisar. Por ejemplo, machirulo. ¿Qué te parece? Ahí está. A ver, no me parece ni bien ni mal. En realidad esto es un proceso que ocurre cada tantos años y que los diccionarios, yo en particular no tengo nada con las palabras, porque primero pensemos, ¿qué es una palabra? Una palabra es un ruido. Es un ruido, digamos, al que le asignamos un significado. Entonces, no es otra cosa así. El idioma empezó con ruidos asociadas a situaciones que pueden ser sustantivos, verbos, sentimientos, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Los diccionarios de vez en cuando se tienen que actualizar, nos guste o no nos guste, Claro. porque eso significa que están vivos. La Que lengua la está lengua viva. está viva. Claro. Porque viste que se habla, Hugo, de lenguas muertas como el latín, por ejemplo, ¿no es cierto? Que pasa a ser un idioma que se lo puede estudiar, pero no es común encontrar una persona que lo use como medio de comunicación. Entonces, el diccionario de la Academia, de la Real Academia Española, ahora llamado Diccionario de la Lengua Española, no es otra cosa. Originalmente nació como un diccionario prescriptivo, o sea, nos decían cómo teníamos que hablar. Pero si hay una libertad que tiene el ser humano, es para hablar como quiere. Y si han de venir a algún tipo de limitaciones, nunca deben venir del Estado, de las leyes, ni de nadie. La limitación va a venir de nuestros interlocutores, quienes a lo mejor no estando de acuerdo con nuestra manera de comunicarnos, lo que van a hacer es no darnos lo que nosotros queremos. Ahí está la verdadera limitación en nuestro vocabulario. Si yo en este momento empezara a hablar de una manera soez que irritara a tu audiencia, mucha gente cambiaría de canal. Es muy probable. Esa es la verdadera limitación. Entonces, de vez en cuando estos muchachos porque este diccionario apareció allá por el 1700, ¿no? Y bueno, trataron. Yo también quería, cuando estaba en la escuela secundaria, que me gustaban las letras, yo decía, que no cambie nunca, que todo siga igual. ¿Qué pasó? ¿Vos me seguís escuchando, Hugo? Perfecto, perfecto. Con atención. Bueno, pero ¿qué pasó? En un momento determinado se dieron cuenta que si ellos no lo actualizaban, el diccionario, de alguna manera, se iba a quedar, digamos, no iba a describir lo que la gente estaba utilizando en la calle. Y es ahí cuando decidieron, decir, bueno, de vez en cuando tenemos que incorporar palabras que reflejen la realidad de la calle. Por eso apareció machirulo y otras que a mí particularmente no me gusta la palabra. Pero también, Hugo, vos tenés presente, estoy seguro que como hombre de la comunicación lo harás, vos tendrás las palabras que te gustan y las que no te gustan, las que usás y las que no usás. Porque el lenguaje es activo y pasivo, activo y pasivo. Vos usás el que te gusta y te tenés que bancar el que te dice. Lo que veo en general es que hay un detrimento en la calidad de la cantidad de palabras que usamos, ¿no? Creo que tenemos 100.000 palabras nosotros en nuestro lenguaje aproximadamente. Se usan cada vez menos y este es un problema. Uno lee, por ejemplo, no sé, a Miguel Cané, me puse a revisar el otro día uno de sus textos, y uno ve una riqueza en la utilización del lenguaje, que en definitiva es una herramienta, con el uso de las palabras, que se pierde. Entonces ahora hay como todo el tiempo vamos a la fragmentación y a la síntesis de la síntesis, ¿no? Y se utiliza cada vez menos palabras, me parece, en un punto. No sé, esta es una idea igual. Es así. Y es lamentable. Pero nosotros, respecto de Cervantes, también somos pobres en vocabulario. Claro. O sea, este es un fenómeno que, digamos, el tiempo que le llevó a Romeo declarársele a Julieta, hoy una chica ya se fue hace 4 meses, porque todo lo que le dijo fue tan largo y sofisticado. Sí, es así, yo estoy de acuerdo
eso es algo, a mí me preocupa también mucho el tema de la pronunciación, de la Claro, modulación. también. Me preocupa que los chicos se hayan acostumbrado, y muchos han copiado a docentes que ya estaban acostumbrados, a ponerse como si fueran, a ver, mira, yo tengo un lápiz acá, me lo pongo acá y hablo, ¿sabes, amigo? Que no, no, es como si tuvieran un espacio ahí en el medio. Y como somos animales parlantes, nos vamos copiando unos a los otros y necesitamos buenos modelos. Pero evidentemente este es un proceso difícil de Difícil, revertir. difícil. Otro día te Nosotros vamos a la llamar para hablar más remamos. de historia de la lengua, que es a mí me resulta también muy interesante y creo que podemos hacer un poco, vos podés hacer un poco de educación también a partir de contar algunos ejemplos. Esta es la otra palabra que se incorpora, tóxico. Es una palabra tal vez de un uso más habitual, ¿no? Y de más tiempo, me parece, incluso que machirulo, por Claro, ejemplo. porque alguna vez me preguntaron, ¿no? Pero ¿cómo es esto de las palabras? La gente no es que esperó para hablar que hubiera un diccionario, no, fue al revés. La gente empezó a hablar y hubo un día que alguien dijo, uy, ¿por qué no Ah, ponemos? Vos sabés que ah, en 1492 salió la primera gramática de un idioma del mundo. Se llamaba gramática. Justamente en 1492 se escribió la primera gramática del español que explicaba cómo se conformaban las oraciones, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Uno dice que un amigo o ex amigo o quien fuere es tóxico, ¿no? Tóxico. Y se fijaron ahí en España, dijeron, ah, mirá, tóxico, lo están usando en tal y tal y tal. Y bueno, porque si ellos no lo ponen, la gente lo va a seguir usando. Entonces, por lo menos que alguien sepa que tóxico claro. también tiene esa acepción. No, y estoy pensando, por ejemplo, una palabra que ahora se usa todo el tiempo, porque ya viene de otro lenguaje, random, por ejemplo. Viste que en cualquier momento va a aparecer también, pero todo el tiempo las generaciones de los Bueno, 20, 30, todo el tiempo random, random, random. Y me parece que también ahí hay otra discusión, ¿no? Que es la introducción de, ¿cómo se llama? Anglicismos, ¿no? Creo que se llama en este caso. claro, Hugo, escúchame, eso, el idioma nació así. Yo, una vez en Francia, y también alguien lo quiso hacer acá, quería limitar, digamos, prohibir palabras. No se pueden prohibir las palabras, Sí, eso es sí, definitivo. La sanción vendrá, como yo decía antes, del interlocutor. sí, Ahora, ¿qué ocurre? A veces aparecen palabras de otros idiomas para cubrir espacios claro, que no existían, no claro, existía la claro. palabra en castellano random, que sería, bueno, todos sabemos lo que es random, como al azar Sí, sería, sí, sí, o sí. ellos tienen una sola palabra, pero el español, ¿cómo nació? Viste, es que es la De la... síntesis, ¿no? El idioma inglés es mucho más sintético que el nuestro, tiene menos palabras incluso. Ahora, no pasó Sí, tanto, porque si uno se pone a pensar, qué sé yo, en los jeroglíficos como primeras manifestaciones, no sé, entre, no sé, 2000 años antes de Cristo, o algunos menos, sobre todas esas civilizaciones, y lo que nosotros heredamos es bastante nuevo nuestro lenguaje, en definitiva. Y acá me observan algo de producción que es interesante, que es cuánto el imperativo de los jóvenes influye en el lenguaje, más que el de los adultos. vos lo que me querés decir de qué manera los jóvenes van a afectar la forma de No, hablar es de que los me parece que el adultos. lenguaje tiene más que ver con el coloquio de los jóvenes, me parece, ¿o no? Con el uso de los jóvenes del lenguaje. Y el que se quiere asimilar, yo no creo que vos hables como un chico de 18 años, Seguramente. aunque el otro día, por ejemplo, y yo tampoco, pero el otro día me llamó la atención una nota que hicieron de unos chicos que ganaron un campeonato, no era un campeonato, no sé cómo llamarlo, un premio importante de robótica y salieron segundos. Eran de Mendoza estos chicos y a mí me llamó la atención la calidad del idioma que utilizaban. O sea que también depende un poquito de nuestros maestros, Claro. porque si el maestro de pronto está hablando mal, o a veces la familia no la elegimos, pero a lo mejor podemos pedir que nuestros maestros sean un buen ejemplo de dicción. Y acá tenemos otro caso, mira, perreo, que uno dice, bueno, ladra, pero no, tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Con el reggaetón, me imagino. Ahora, ¿qué pasa?
Vos pensalo así, Hugo, vos sos un extranjero, tomás un diccionario y decís, escuchaste en televisión que alguien dijo perreo, vas al diccionario y no está la palabra. Lo que sí hace bien el diccionario es incluirla, pero marcarla como informal, coloquial, soez, o sea, calificarla de alguna manera para quien use un diccionario de español sepa que hay contextos en los que esa palabra no va. Absolutamente. Charlie, un gustazo. Muchas gracias. Te volveremos a conectar en la medida de tus posibilidades. Nos interesa mucho conversar con vos. Un abrazo. Gracias, chao.